finalmente tenemos a James Oschman, este es un norteamericano, que pasó al concepto de matriz viviente. Él empezó en el 83 a estudiar las propiedades de los sistemas matriciales, observando que todos eran más o menos parecidos, operaban más o menos igual, hay muy buena bibliografía de su trabajo, y entonces arranca con la microscopía electrónica. Hasta ese momento, nosotros pensábamos, o la idea que había, era de que la célula era una bolsa llena de líquido y que en ese líquido había un mundo de moléculas y de electrolitos y de cosas que flotaban. Pero cuando aparece el microscopio electrónico y miran a la célula, ahí no había espacio. Eso estaba lleno de fibras. Y lo que menos había era espacio libre para tanta agua, como se pensaba, que eso era una bolsa molecular. Entonces esa realidad estructural de la célula al microscopio electrónico cambió completamente la idea de una bolsa molecular cerrada por una membrana en la cual había un líquido que flotaba. Y nos empezamos a dar cuenta que el microscopio electrónico mostró una célula llena de estructuras que incluso hoy día con métodos de coloración pueden quitar todo y la célula se sigue viendo. O sea, las fibras siguen. Hoy día sabemos que la célula está compuesta por una matriz intracitoplasmática de algo que llamamos el citoesqueleto. Y que realmente, pues supongamos que este es el citoesqueleto, es una cosa artística, realmente no hay agua libre en la que se disuelvan al azar las moléculas, sino que el agua, porque miren la célula adentro, que es completamente llena de fibras, el agua está ligada de manera particular a la estructura. Entonces fue muy lindo porque ¿qué se encontró? Se encontró que si yo tengo una estructura del citoesqueleto, esa estructura del citoesqueleto está rodeada por una matriz de agua, está rodeada por agua. Y que dentro de esa agua, aquí están fijadas los iones, están fijadas las enzimas, etc. Pero luego viene una investigación que ganó el premio Nobel en 1995, el premio Nobel de Bioquímica, con un señor que se llamó Mitchell. Mitchell demostró dos cosas, que eso cambió completamente la visión. Demostró que los electrones se movían por dentro de la fibra y los protones iban saltando por fuera de la fibra. Y entonces él desarrolla un concepto que se llama la proticidad, que le dio el premio Nobel de Bioquímica, al demostrar entonces que lo que rige el movimiento de señales es la acción entre protón y electrón a través de fibras rodeadas por agua. Esto permite que, ¿qué? Que una vez, si tengo aquí la superficie de la célula, aquí tengo una molécula que ya la vamos a ver que se llama la integrina. La integrina está en contacto, o sea, esto es mucho más grande acá afuera, la integrina está en contacto con la matrix, ¿no es cierto? Entonces, esa matriz está en relación con la dieta, esa matriz está en relación con el medio ambiente, esa matriz está en relación con los pensamientos, esa matriz está en relación con lo que ustedes quieran. Entonces, cualquier influencia de estas toca la integrina. Cuando la integrina clic, hace contacto, ella se cierra así, clic, hace contacto, en ese momento el citoesqueleto se pega a la integrina y la señal empieza a viajar eléctricamente por el citoesqueleto, entra al núcleo y llega hasta el DNA. Entonces, aquí la señal puede ser química, lo que usted quiera, pero adentro es eléctrica, es electromagnética realmente. Y entonces a través de este flujo de electrones, protones, esto es instantáneo, pues, o sea, esto, ¡mua! ¿Y a dónde llega? Al ADN. Y hace entonces que o se produzca salud o se produzca enfermedad según que esta sea una señal epigenética positiva o epigenética negativa. Coma porquería y entonces desarrollará enfermedad. Coma salud, desarrollará salud. Entonces, las enzimas, lo que les decía ahora, las enzimas que se creía flotaban en el citoplasma, no. Las enzimas están pegaditas a los tejidos. Eso permitió entender que la célula y que el organismo viviente no es una cosa del azar. Porque si vivir fuera del azar, entonces imagínense poner al azar a 100 billones de células, a 100.000 billones, o sea, imposible. Esto si no tuviera unas reglas y unos órdenes y unas indicaciones y unas cosas bien, la vida sería imposible. La salud, o sea, ni siquiera hubiéramos pasado de bacterias, estaríamos todavía viviendo por allá, hasta a lo mejor más sabroso, ¿no? Viviendo de bacterias por allá en el caldo primitivo de la atmósfera, ¿no es cierto? Hasta bien bueno podría ser.
Pero entonces esta estructura y estas propiedades de las sustancias matriciales fue lo que le dio a Oschmann la idea para demostrar entonces que las dos matrices, o sea, la matriz extracelular y la matriz intracelular, estaban conectadas a través de ¿quién? De esta estructura que se llaman las integrinas. Por lo tanto, las integrinas conectan el conectivo extracelular con la red intracelular del citoesqueleto. Y aquí vemos publicaciones científicas. Miren, esta es la membrana celular. Miren que la parte interna es pequeñita, en cambio la parte externa es una antena. Es una antena, por amor de Dios. Mírenle la forma. Es una antena y claro, la conexión a tierra, o sea, la conexión aquí ya no. La importante es la que está allá afuera tomando la información de la dieta, del medio, de los pensamientos, de los cambios climáticos, de todo lo que está pasando. Entonces, esa información la toma aquí a través de estos dominios. Cuando la toma, clic, hace cortocircuito para que esa señal entre. Entonces, en el momento en que yo entiendo que las integrinas son las que van a determinar el estado de salud o enfermedad, porque es lo que le van a decir al ADN, produzca salud o produzca enfermedad, entonces entiendo que las integrinas son estructuras de adherencia críticas para el funcionamiento del organismo. Y esta es la nueva idea de la célula. Entonces, mírenla. Aquí tenemos la nueva visión de la célula, tenemos los tejidos extracelulares, tenemos las integrinas, luego tenemos el citoesqueleto que pasa a través de los poros nucleares para llegar hasta el ADN. Y entonces, en el momento en que la información extracelular se capta, ¿qué puede producir esa información? Organización del citoesqueleto, movilidad de la célula, proliferación de la célula, control de la transcripción, sobrevida de la célula. Entonces, todas estas cosas ocurren gracias a que las integrinas toman la señal de allá afuera de la matriz, se la pasan adentro de la célula, llegan al núcleo de la célula, el ADN se activa y se produce lo que tenga que producirse en ese momento. Entonces, el límite entre el extracelular, el intracelular y el material genético no está tan impermeable como alguna vez se creyó. Realmente, este no es el Sancta Sanctorum. El ADN está totalmente dependiente de lo que ocurra afuera. Y de hecho, las enfermedades genéticas son solamente el 2% de las enfermedades. El 98% restantes son influenciadas por el entorno.